Sí, sí. Piensa el día que partas de este mundo, así les digo, el día que tú partas de este mundo, ¿qué te gustaría haber logrado en X dimensión? Los mejores atletas del mundo tienen un sistema de entrenamiento. Y para ser ellos, aunque sea ya que tengan un poquito de algo natural en ellos, necesitan entrar en un sistema de educación para lo que están haciendo. Tú vas a confiar más en ti en la medida en que te vuelvas más competitivo. ¿Qué cambió entre ser un vendedor promedio? O sea, que de pronto que llega que a veces sí, a veces no, a quizás hoy ya vender millones de dólares de... Te vas a agarrar confianza en la medida que te entrenes. Brother, pues no sé si voy a vender, güey, pero por lo menos parece que sí. Yo estaba seguro de que yo era una persona que no tenía carisma y ese libro me entrenó para por lo menos actuarle a que de repente le puedo caer bien a la gente, güey, ¿no? Ser muy estratégico porque esa persona tiene que a veces hacerte creer lo que aún tú no ves en ti. Bienvenido al podcast La Nueva Conciencia en Ventas, el único podcast que une el mundo material de las ventas y los negocios con el mundo espiritual y del mindfulness. Bienvenidos a este episodio. Bienvenidos al Mindseller Podcast, donde más conciencia son más ingresos. Y hoy empieza esta secuela contando los principales capítulos de mi libro Ventas Conscientes, la metodología para cerrar negocios millonarios sin presionar a tus clientes. Y quise hacer algo muy especial, y es que en cada uno de los apartados de mi libro traje a un experto que sé que podemos profundizar, a hablar de cada una de las temáticas. Entonces, lo que vas a encontrar en los siguientes capítulos son invitados de talla mundial de lujo, hablando sobre las diferentes temáticas que te voy a decir en este momento. Lo primero, vamos a hablar sobre mentalidad de un vendedor de millones de dólares junto a Dan Macías. Tercero, mentalidad cognitiva, estructura de pensamiento para poder construir. Cuarto, productividad y hábitos de alto rendimiento para vender. Y quinto, oferta comunicada apropiadamente, oferta percibida, oferta pagada, prospección de alto impacto, sin siembra no hay cosecha, mentalidad de agricultor. El círculo de puente consciente, habla menos, cierra más, superpoderes para cerradores en la nueva era digital y meditaciones para no sentirte en presión vendiendo, que lo vas a poder encontrar en mi libro, pero vamos a estar hablando en estos capítulos con puros crack. Así que bienvenido a este primer apartado, hablando sobre mentalidad de millones de dólares junto a Dan Macías. Bueno, hoy estamos acá con un crack. Uf, yo creo que ha impactado tantas empresas con su propio negocio, con su marca, con un gran podcast que también tiene sobre ventas. Hoy tenemos acá a Dan Macías hablando sobre mentalidad de un vendedor de millones de dólares. Viejo Dan, ¿cómo vas? Alex, qué gusto tenerte, o más bien acompañarte. Ya acostumbrado, ¿no? Sí, Como sí, sí, tener... en tu podcast, no en el mío. Nada, un honor que me hayas invitado y felicidades por ese libro. Un gusto poder Gracias. aportar. Oye, gracias. Y bueno, para los que no saben, yo creo que Dan fue uno de los primeros mentores como serios que tuve de ventas. Yo tenía un emprendimiento en ese momento y yo me metía a uno de los programas más avanzados y yo decía, uff, o sea, me va a meter ahí, pucha, y claro, o sea, encontré como un montón de contenido, de herramientas que hoy vamos a estar escuchando para que ustedes puedan vender mejor y pues esa parte de mentalidad. Porque yo recuerdo que, o no sé si sigue siendo así, Dan, que tú tienes muy en referencia, que de hecho acá tengo el libro de Brendon Burchard, ¿no? Entonces nos hablabas mucho de Brendon, que también eres como certificado en High Performance, bueno, etcétera. Entonces desde ahí yo fue como, uff, esto también tiene que ir muy, muy alineado a cómo la mentalidad nos ayuda a eso. No sé si todavía sigue siendo como fan de Brendon a este momento, bueno, no sé qué ha pasado ahí. Entonces, pero vamos a hablar de mentalidad y hábitos para vendedores de millones de dólares. De De una. una. Bien, bien, Ah, me encanta. de Sí, una. soy fan de Entonces, Brandon y de varios más. es que es una temática bastante amplia, pero primero arranquemos con para ti, ¿qué es mentalidad? O sea, ¿qué significa eso para ti en la vida de ventas? Bueno, a ver, en Sandler tenemos un modelito que se llama el triángulo del éxito. Y el Sí, triángulo del éxito que tú lo dominas es actitud, técnica y comportamiento. total. Actitud es lo que yo diría mentalidad, es lo que me parece que es equivalente a Ajá. mentalidad. Ok. Técnica es el decir las cosas correctas, hacer las cosas correctas, tener un buen speech comercial,
saber calificar al cliente, etcétera. Y comportamiento es como la parte de disciplina. Entonces, Ok. en actitud, el triángulo de la actitud es estar bien contigo mismo, Uf, con tu empresa y con el mercado. Entonces, eso es lo primero que yo te diría. Para tú tener una buena actitud, la actitud no tiene que ser solo contigo mismo, sino también con tu empresa y con el mercado, porque uno puede estar muy bien con uno mismo y decir, oye, yo soy un rockstar y yo todo bien, pero es que el producto que vendo es lo odio, miserable no me o el gusta. precio está demasiado alto, ¿no? Oye, todo bien, pero es que el gobierno está tomando unas decisiones que nos están afectando, ¿no? Entonces, el trabajar en tu actitud, te diría, es trabajar en esas tres puntos. Ok. De a este momento, digamos, yo recuerdo que nos contabas unas historias que tenías una empresa de marketing en algún momento y como que no vendías nada, que no te iba bien, y después ya empezar a tener como tickets grandes, clientes que confían en ti. ¿Qué cambió entre ser un vendedor promedio? O sea, que pronto que llega a veces, que a veces sí, a veces no, a quizás hoy ya vender millones de dólares de manera consistente. Y es que cambió en tu mentalidad para pasar de un vendedor promedio a poder ser un vendedor de millones de dólares. Para mí el cambio más importante es entender que uno puede tener un método de ventas que genera resultados consistentes, ¿no? O sea, Total. yo pues soy fan y lo que entreno yo es el método Sandler, pero pues hay otros métodos, güey. Está Challenger, está las técnicas de spin, está Medic, está, o sea, hay 1000 métodos Sí, y sí, sí. todos te Total. plantean un paso a paso, un proceso. El problema es que a pesar de que hay 1000 métodos, la gran mayoría de los vendedores siguen siendo empíricos. La gran mayoría de los vendedores siguen siendo improvisadores. Entonces, claro, cuando tú improvisas, pues hay de dos. Eres parte de ese 3% bendecido por los dioses que tiene un tremendo carisma y eres un rockstar y vendes, eres un encantador de serpientes. Pero el 97%, si improvisamos, no nos va a pasar eso, güey. Lo que nos va a pasar es que, pues vamos a tener ventas mediocres y vamos a tener ventas irregulares y vamos a ir cambiando de empresa y vamos a tener 2 buenos primeros meses porque le vendemos a todos nuestros conocidos y familiares, pero tan pronto se acaban los conocidos y familiares, pues se me van las ventas en picada y me tengo que cambiar de empresa y empieza el ciclo de la improvisación otra vez. Mientras que cuando tienes un paso a paso, tienes un proceso, pues sabes dónde tienes que apretar las tuercas y entonces poco a poco te vas volviendo mejor en ese proceso y tus resultados van aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Entonces, yo lo que te diría es, cíñete a un proceso y eso te va a dar resultados y va a hacer que tú empieces a creer cada vez más en ti y en lo que puedes vender. Total, mira, mientras ibas hablando, yo recuerdo algo y es lo que tú dices, o sea, hay muchas metodologías, está Sandler, está Ventas Conscientes y uno de los puntos en donde yo hablaba en el libro algo muy que pues, incluso tú me lo hiciste entender en algún momento y fue como yo me sentía como especial, ¿sí? Como que yo decía, yo tenía ese carisma, ¿no? Y después me di cuenta que en el camino que muchas veces ser el especial te juega en contra, porque no te gusta entrar en el rendimiento, no te gusta la disciplina, no te, entonces yo como que siempre me decían, ah, es que tú tienes carisma y no sé qué, entonces yo decía, sí, o sea, yo voy a vender y voy a llegar, pero en un momento yo dije, o sea, los mejores atletas del mundo tienen un sistema de entrenamiento. Y para ser Correcto. ellos, aunque sea ya que tengan un poquito de algo natural en ellos, necesitan entrar en un sistema de educación para lo que están haciendo. Entonces yo recuerdo Correcto. que en ese momento me di cuenta de, o sea, muchas veces uno sentirse especial es una trampa del ego, es una trampa que te mete pues te van a salir las cosas. Pero un día dije, oye, de verdad, si yo me meto a entrenar, ¿qué puede pasar conmigo? Y bueno, entonces empecé como ya a tomármelo más en serio y yo dije, bueno, ¿qué quiero ser? ¿Como promedio o ya empezar a educarme mucho más? Y a través de eso, yo quiero preguntarte, y es, yo me acuerdo mucho que uno de los retos a veces uno como vendedor empresario es ponernos metas. Y a veces hay metas que uno, como quien dice, se da garra, ¿no? O sea, uno pone la vaina ya
y va dándole y uno va medio frustrado. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para uno desde una mentalidad sana poder proponerse unos metas que al final no te frustren y que sean ambiciosas también? Yo creo, a mí lo que me ha servido es tener metas a largo plazo, metas a mediano plazo y metas a corto plazo, ¿no? Ok, ok. De ¿Tus hecho, metas a largo a cuánto largo es? O sea, 10. yo literalmente les digo, güey, y de hecho lo hago con cuidado, ¿va? Porque yo soy mexicano y a nosotros hablar de la muerte como que medio nos vale madre, pero yo sí le digo a la gente como, Por el Día de los piensa Muertos debe ser. exactamente así, o sea, por coco. Sí, sí. Piensa el día que partas de este mundo, así les digo, el día Ok, que tú partas de este mundo, ¿qué te gustaría haber logrado en X dimensión, ¿no? ok, ok. Entonces, metas a largo plazo es literalmente, güey, hasta tu último Ah, respiro. Entonces ahí, brother, fúmate lo que quieras, güey, porque digamos que, pues si las cosas están claro. relativamente bien, pues queda rato, güey. O sea, te queda rato pues, güey, uno en 20, 30, 40 años realmente no somos conscientes de todo lo que podemos lograr, ¿no? Entonces, digamos que ahí le digo a la gente como sueña, güey, no te pongas limitaciones. Y luego Ajá. me gusta poner metas a mediano plazo, 3 a 5 años y metas a un año. Ok. Entonces, en las metas a un año, pues sí, me gusta ser muy realista, pero digamos, del lado optimista, ¿no? No realista pesimista, sino realista optimista. ¿Y cómo le haces para que el optimismo sea realista? Pues que junto con la meta tienes que poner el plan de acción, güey. O Mm. sea, oye, yo no sé francés, güey. Y me pongo de meta irme a vivir a Francia un mes dentro de un año y hablar francés como local, güey. Está retadora la pinche meta, güey. ¿Cómo la Sí. vuelvo realista? Pues con el plan de acción. O sea, ¿cuándo vas a empezar tus clases de francés? ¿Cuántas horas vas a ir a la semana? ¿Qué exámenes vas a tener en el proceso? Y si tú lo pones, bueno, güey, pues esa meta está exigente, pero es lograble, ¿no? Mientras que si no haces el plan de acción, pues, güey, es una meta fumada, ¿no? Y ahora también, haciendo el plan de acción, puede que te des cuenta que tal vez un año es muy poco tiempo. Y Ok, entonces, oye, pues, ¿sabes qué? Mejor la estiro no para un año, sino para 3 años. ok, súper. Y mira, y recomendación ahí de pronto en metas de ventas, como presupuestos de venta, como para que no te vayas así, uff. ¿Qué recomendación, tip que, ten en cuenta esto? O sea, cuando pongas tu presupuesto, ten en cuenta esto. Bien, me encanta eso. A ver, lo primero que yo te diría es que para poner metas de ventas, tú tienes que tener claro que tu producto, tu servicio genera resultados, güey, ¿no? Mm. Digamos, en la medida que tú tengas claridad de que tu producto, tu servicio genera resultados, tu meta es mucho más segura que si estás empezando. Estoy emprendiendo, güey, estoy Sí, sí, sí. experimentando y estoy pivoteando. Sí, eso es muy Pues, cierto. brother, Total. pon metas de ventas, pero con mucha libertad dentro de un mes cambiarlas y dentro de otro mes volverlas a cambiar, porque pues, güey, estás experimentando a ver cómo funciona la vaina. Pero digamos que si ya tienes un producto sólido, pues calcula, o sea, haz tu recetario, güey. O sea, ¿cuál es tu ticket promedio? ¿Cuál es tu porcentaje de cierre? ¿Y cuántas citas puedes tener al mes, ¿no? Buah. Oye, si tu porcentaje de cierre, voy a decir una pendejada, tu porcentaje de cierre es que cierras la mitad, güey, ¿no? Cierras una de cada 2 citas. Bueno, ¿cuántas citas puedes tener en el mes? Pues de acuerdo a tu carga laboral, oye, pues yo puedo tener 20 citas en el mes, por decir algo, una diaria. Bueno, güey, pues la meta máxima que te puedes poner entonces es 10 ventas porque vas a cerrar la mitad, ¿no? No, pero es que yo quiero cerrar el doble. Pues o trabajas el doble o contratas a alguien más, ¿no? Entonces, Mm. como aterriza los cálculos a la realidad. Y lo otro que te diría es, sé consciente de lo que está pasando en la economía y en tu industria. O sea, empresas similares a la Importante. tuya y empresas del tamaño de la tuya, ¿qué ritmo de crecimiento traen? Para que no te fumes tú, que vas a crecer a un 100 o a un 200% solo porque traes toda la actitud, sino pues aterrízalo a la realidad. Y ahora, si ya eres una empresa sólida,
o estoy hablando, eres una empresa que tiene ya 10, 15 años, pues igual eso te va a ayudar y probablemente no son los mismos crecimientos que tiene una startup, ¿no? O sea, Sí, una empresa que tiene 10, 15 años, pues un crecimiento del 15, 20% puede ser puta, espectacular, impresionante, mientras que una startup que consiguió inversión, pues necesita ese crecimiento semanal, güey, no anual, ¿no? total. Uf, Entonces, total. Buenísimas, buenísimas. Vamos a 10 mandamientos, porque seguramente en la parte de mentalidad uno muchas veces está el ser, el creer, ¿no? Y todo el mundo dice el, los consejos de todo el mundo, ¿no? Es como la magia está en creer en ti. ujú, Eso uno lo ujú, escucha en ujú. todo lado y es como, listo, vamos a dar como 10 mandamientos, tú 5, yo 5, de qué te ayudó a ti a creer en ti, pero intentemos aterrizarlo lo mejor posible, porque muchas veces esos temas de creer se llevan muy arriba y a veces uno necesita como, venga, quiero creer en mí, pero ¿qué le funciona a usted de manera táctica? Entonces, Dan, De ¿cuál sería una. tu primer mandamiento? El primero se lo robo a Brendan y es lo que él llama Sí. the competence confidence loop, ¿no? El ciclo de la competitividad y la confianza. Ok, Y lo que dice Brandon es, tú vas a confiar más en ti en la medida en que te vuelvas más competitivo, güey. Entonces, por ejemplo, yo empecé a ir al gym en 2018, güey. ok, Las primeras 2 semanas que yo fui al gym me sentí muy ridículo, güey, porque no tenía ni idea de cómo utilizar ninguna máquina y pues porque mi cuerpo, güey, comparándolo contra los rockstars del gym estaba pa'l perro, güey. Y entonces, ¿cómo empecé a agarrar más confianza en mí mismo? Volviéndome más competitivo. Entonces, pues le pedí a los coaches que me enseñaran cómo usar las máquinas, me metí a YouTube a ver cómo utilizar las máquinas. Y ok. entonces para la tercera, cuarta semana ya no me sentía tan jodido, güey. Y para el tercer mes, que ya le había bajado un poquito a la barriga, pues obviamente mi confianza había aumentado. Entonces, Aumentado. Wow. ¿cómo obtienes más confianza? Volviéndote más competitivo. O sea, no es de que, creo más en mí porque desperté mágicamente con nuevas creencias, sino aprendí a ejecutar y cada vez que ejecuto un poquito mejor. Y así voy agarrando confianza en mí mismo. Listo, buenísimo. Mi segundo mandamiento para confiar en mí es crear cosas que muchas veces están en ese checklist. Digamos, cuando yo saqué el libro, para mí fue como oiga, hice un libro. O sea, ese tipo de cosas que uno dice, venga, crear nos da una confianza que vale la pena, como, oiga, ¿en qué me voy a meter ahora nuevamente? Que ya uno como que gana esa confianza de, oiga, me logré casar, ¿no? Esto es como, oiga, lo logré, hice un libro, tengo una empresa, oiga, le vendí a esta persona. Entonces, como crear me ha ayudado mucho a mí a terminar confiando. ¿Cuál podría ser un tercer tuyo? Alineado a lo que tú estás diciendo, Sí. recopila casos de éxito, güey. Uy, sí. A veces uno va haciendo las cosas y los clientes están contentos y te dicen, hey, muy chévere, me gustó, pero no te sientas a tener la conversación. ¿Qué te gustó? ¿Qué hice bien? ¿Qué resultados te generó? Nosotros lo empezamos a hacer este año porque mi equipo me exigió generar ese tipo de contenido y vato, yo mismo estaba de que, güey, no mames, o Sí. sea, yo sabía que Sandler era bueno, pero no sabía que éramos tan buenos, me explico. Entonces me dio un boost de confianza que los clientes me dijeran de su propia boca lo que les estaba gustando. Uf, eso está bueno. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Uno como que recuerda, uno dice, ¿en serio? Sí, miren esto uf, a ese nivel. Entonces, sí, totalmente recopilar casos de éxito. Cuarto, para poder creer en ti, yo diría que realmente poder como estar viviendo un propósito más avanzado que tu propio, digamos, tu propia historia. Entonces siento que, digamos, nuestra misión en Mindsellers es obviamente ayudarle a las personas a tener una metodología de cierre sin presionar a los demás y más consciente. Entonces desde ahí siento que hay como algo más grande que yo y eso me hace confiar más en mí. Es como que uno siente que la vida te tiene como atrás, como que tienes un coach energético atrás que es como hágale, porque estás sirviendo desde allá y no desde yo y yo y yo. Entonces, ese sería mi cuarto para uno aprender a creer en uno y es conectar con ese why, ¿no? Con ese porqué, ese propósito. Quinto, Dan, ¿cuál es tu quinto? Te diría, parece superficial, pero creo que no lo Sí. es, y es vístete bien. Uf. Esfuérzate por verte bien para que cuando tú te veas en el espejo
digas, brother, pues no sé si voy a vender, güey, pero por lo menos parece que sí, compadre. ¿Me explico? O sea, Sí. yo me acuerdo en la pandemia, güey, puta, en los webinars me vestía con traje, cabrón, me echaba loción, güey, aunque nadie me fuera a oler, güey, como para yo decir de que, puta, esta vaina ¿En va en serio, serio? ¿no? Sí, 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 Y sí. luego cuando la gente te lo empieza a reconocer, pues también te da un boost. Ese está muy bueno, total. Sexto mandamiento para mí es de verdad tener un mentí o que tengas alguien para enseñarle. Me he encontrado que muchas veces uno dice, ay, no, yo no estoy preparado y es que no sé qué, pero realmente tener a alguien que reciba y que te vea como con cara de fan, como de gracias, de verdad lo estás haciendo muy bien, le hace a uno creer más en uno. O sea, yo recuerdo cuando arranqué a hacer como mis mentorías de ventas conscientes a una amiga. Y entonces ella me dice, estoy cerrando más, no sé qué. Y yo, ¿en serio? Sí, sí, sí. No, y me siento más tranquila, he meditado, bla, bla, bla. Y yo, wow, entonces como que tener un mentí, así no te le pague, o sea, si ellos no te paguen, uy, genera una De confianza acuerdo. brutal. Séptimo, Dan, ¿cuál sería tu séptimo? Buenísimo. Em, Te diría, entra en el mundo del desarrollo personal. O sea, encuentra quiénes Obligado. son. Sí, güey, encuentra tus gurús, si es Brandon, o si es Tony Robbins, o si es Yokoi Kenji, güey, o si es Silvia Ramírez. O sea, hay gente en el extranjero y hay gente local que todo el tiempo te dan herramientas. O sea, no es motivación barata, sino son Sí. genuinamente herramientas e historias que te dan un boost en esos momentos oscuros, y a veces son herramientas que te ayudan a mantenerte motivado permanentemente, ¿no? Y así como en ventas hay métodos, pues en la actitud también hay métodos. Y pues hay que seguirlos y hay que estudiarlos. Bueno, ese, pues yo creo que, y de hecho tenía un libro acá de crecimiento personal que vamos a hablar ahorita porque ya esto va a tener secuela número dos porque, oiga, nos cogió un poquito el tiempo a Dani y a mí, pero para mí uno de los octavos, y yo no sé si tú Dan, me vas a dar ahí y es cásate bien o tiene una buena pareja. O sea, cien tener por una ciento persona al lado que te vea como que a veces ellas ven o ellos ven algo que tú aún no ves en ti. Yo recuerdo a mi esposa que pues en ese momento yo me la pasaba en bicicleta, ella trabajaba en una gran empresa y yo con este sueño de emprender, y ella vio algo en mí que yo aún no veía en mí. O sea, ella dijo, este man tiene algo, o sea, de verdad yo siento que hay algo. Y eso confianza uno dice, sí, sí, entonces, ten una buena pareja, de verdad, o sea, ser muy estratégico porque esa persona tiene que a veces hacerte creer lo que aún tú no ves en ti. Entonces, ese sería como uno de mis mandamientos. ¿Cuál sería tu noveno mandamiento? Simplemente ampliar el que acabas de decir. Además de tener una buena pareja, asegúrate de tener varios grupos de gente que te eche para arriba, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahorita tengo mi grupo de dueños de otras oficinas de Sandler. Sí, sí, Estoy en los un grupo de recuerdo. empresarios que se llama Entrepreneur Organization, que nos reunimos una vez al mes a rendirnos cuentas. Y a veces uno hace amigos por accidente. Uno hace amigos porque estuvo en el mismo colegio, o hace amigos porque estuvo en la misma universidad, o se toparon en el mismo curso, pero hay que aprender a ser amigos intencionalmente. Entonces, busca esos grupos de gente de la que te quieres rodear y métete al grupo y te van a echar para arriba. Quiero escuchar de ti y vamos a terminar con tres libros cracks de ventas que tú dices, te lo tienes que leer sí o sí. Y vamos a tener un segundo punto porque en la segunda entrega de este podcast vamos a estar hablando de temáticas como, oiga, ¿cómo puedes literalmente salir del rechazo? O sea, ¿qué nos ayuda a poder salir del rechazo? Algunas historias de los mejores cierres, los peores cierres y desde ahí cómo mantener unos resultados comercialmente hablando. Entonces, Dan, el décimo para mí, y es que te ha ayudado a ti, en mi caso fue romper la vergüenza. Para poder uno creer más en uno, tiene que uno como que romper una parte de uno que no quiere mostrar. O sea, quieres vender más, tienes que romper más la vergüenza, salir más, hablar más, hacer un webinar, un no sé qué, ir a networking, llamar un poquito más.
¿qué te ayudó a ti a romper más la vergüenza a diferentes niveles? Porque uno piensa que ya rompió la vergüenza hasta que te ponen al frente a Obama, ¿no? Y uno ahí, hola, señor Obama. Entonces, como que, Claro. ¿qué te ha ayudado a ti a ir rompiendo cada vez mejor la vergüenza en tu proceso como empresario o inclusive como comercial? Yo te diría que han sido tres cosas. Ujú. Em, Número uno, hablar en público. Hmm. Número dos, hacer entrevistas. Y número tres, llamadas en frío, güey. Sí, Entonces, esa hablar es... en público, güey, de nuevo, volviendo a la confidence competence loop, te vas a agarrar confianza en la medida que te entrenes. Si tú quieres aprender a hablar en público como, bueno, pásale, dinos un speech, brother, jodido, güey. O sea, primero que te expliquen el método, que te digan el paso a paso, que te den tiempo de prepararte Sí. con un grupo de gente igual de jodida que tú. Y ahora sí, güey, va pasando cada uno, ¿no? Y así poco a poco le vas ampliando, ¿no? Después, el tema de hacer entrevistas, mi primera profesión fue ser periodista y ahí me tocó codearme con gente de mucho nivel que me tocaba a mí hacerles preguntas, pero pues como era periodista me tocaba hacerles preguntas retadoras. Y entonces me generaba una sensación muy interesante porque, güey, yo estaba estudiando la carrera y me tocó hablar, por ejemplo, con el expresidente de Brasil y pues el vato le vale madre que tú estés estudiante, güey, Sí, porque le estás haciendo una pregunta difícil. Entonces él se pone como a tu mismo nivel, digamos, porque pues le tiene que responder al periódico, al medio de total, comunicación. total, total, wow. Y lo tercero, llamadas en frío, güey. Y contar con que en las llamadas en frío va a haber mucho rechazo y que eso es parte de las ventas. Y pues hacerte amigo del rechazo y más bien verlo como una oportunidad de ir mejorando para que cada vez tu tasa de conversión sea mejor. Brutal. Dan, tres libros que recomiendas que sí o sí te tienes que leer para trabajar tu mentalidad y ser un vendedor de millones de dólares. A ver, el primero, güey, que yo creo que todo el mundo te lo ha recomendado es el de Dale Carnegie, de cómo hacer amigos e influir en las Influencia. personas. Ese libro a mí me cambió la vida. O sea, yo estaba seguro de que yo era una persona que no tenía carisma y ese libro me entrenó para por lo menos actuarle a que de repente le puedo caer bien a la gente, güey, ¿no? El segundo, obviamente, el de David Sandler. No le puedes enseñar a un niño a andar en una Es muy bicicleta bueno, es muy bueno. en un seminario. Y ahorita estoy leyendo uno que me está gustando mucho de Jeff Blount, que se llama Fanatical Prospecting, ¿no? Oye, qué Y loco. esencialmente es un bootcamp de prospección, güey. Es un bootcamp de prospección eh, Sí, 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 muy sí. desglosado, entonces me parece que aporta mucho. Brutal, me encanta. Bueno, voy a decir el mío. Sí, tienes que leer el libro de ventas Muy conscientes. importante, por supuesto. Importante. Este me cambió la vida un poquito, contando un poco qué pasó ahí. Los tenía aquí, El efecto compuesto de Darren Hardy. Este libro como que hizo en mí y decir, claro, o sea, el truco es el enfoque, el cada día hacer algo un poquito más, un poquito más. Entonces, y eso genera como ese efecto compuesto que muchos lo vivimos, pero si no lo conoces, pues simplemente es como la octava maravilla del mundo. Y la última, que es para mí una Biblia que se llama Networking Estratégico de Judy Robinet. Cuenta la historia de una persona que no conocía a nadie y a cómo termina teniendo en su celular a presidentes, venture capital, o sea, los contactos que necesites y ella cuenta estrategias para que tú volverte un gran networker a nivel de relacionamiento. Entonces, eso fue para mí Buenazo. top, top, top. Dan, antes de terminar esta primera entrega, si tú hoy salieras y tuvieras la oportunidad de decirle a alguien algo que entendiste, pero que no entendiste aquí, sino que entendiste aquí y que te cambió totalmente tu universo. O sea, algo que tú dijiste, cuando yo entendí eso, mira, fue como 180 grados en mis negocios, en mi familia, en mi salud. O sea, algo que dijiste, ya lo había leído, pero hubo un día que dijiste, ya lo entendí, ya pasó por aquí. ¿Qué fue? ¿Qué le dirías a esa persona? Te diría, te estás ganando exactamente lo que crees que te mereces ganar. Mm. Y yo creo que ese es un proceso constante, pero realmente uno va creciendo sus ingresos conforme va creyendo más en uno mismo, con resultados tangibles, ¿no? Pero
si tú no haces todos estos mandamientos que mencionamos, Sí. tu creencia económica va a ser muy limitada y por lo tanto tus ingresos van a ser una consecuencia de eso. Uf, bueno, después hablamos cómo entonces hay que trabajar esa autoestima porque ahí hay tela para cortar. Dan, gracias por haber estado con nosotros aquí en el Mindseller Podcast. Vamos a tener otra entrega de mentalidad de vendedores de millones. Vea, lo dije todo rápido. Mentalidad de vendedor de millones de dólares. Y Dan, ¿dónde te pueden seguir también? Oiga, recomiendo el podcast de Dan, es muy bueno para que también puedan complementar toda la información que encuentran aquí también en este podcast. Entonces, Dan, ¿dónde te pueden también seguir y bueno, también aprender sobre lo que haces desde Sandler? Buenísimo, muchas gracias. En todas las redes estoy como Sandler Dan Macías, Sandler así como Adam Sandler, Sandler Dan Macías. Por supuesto en Máquina de Ventas, el podcast. Buenísimo, crack, bendiciones. Oigan, Mil más gracias conciencia, son por más ingresos. la invitación, Alex. Un fuerte No, a abrazo. ti. Estamos hablando. Un abrazo, crack. Chao.